Buenos días a quienes nos visitan, buenas tardes o buenas noches. La siguiente presentación de la ponencia La profesionalización del docente de inglés de la Universidad de Sonora, a cargo de Fabiola Gómez Acosta y Emilia Castillo Ochoa, es parte de un estudio en el que se analizan las políticas públicas de educación superior y en un contexto internacional y nacional. También se analizan, se llega a una descripción de la educación superior en el estado de Sonora, haciendo énfasis en la Universidad de Sonora, porque se es considerada la institución formativa por excelencia y de mayor trayectoria en la entidad. El presente estudio se llevó a cabo con 53 profesores de la misma universidad adscritos al área de lengua extranjera. El objetivo del presente estudio es describir las condiciones del desarrollo profesional de los docentes de inglés de la Universidad de Sonora. A continuación se presenta el marco teórico, el cual parte del modelo teórico de la práctica educativa del docente en un contexto de globalización y sociedad del conocimiento de Gómez y Castillo 2014. En esta ponencia solamente se abarcarán 3 aspectos de todo el modelo teórico. El primero de ellos es el perfil del profesor en educación superior, en exclusivo el perfil del profesor de inglés de la Universidad de Sonora, su profesionalización docente en cuanto a su identidad profesional y los métodos y enfoques en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, es decir, qué tanto los profesores saben del método, qué tanto ellos se pueden relacionar con la profesión docente y cuál ha sido su perfil en la formación de ellos mismos. La metodología que a continuación se describe es del paradigma eficientista o racional e interpretativo simbólico. Es una investigación descriptiva solamente y se realizó con profesores de inglés de la Universidad de Sonora adscritos al Departamento de Lenguas Extranjeras. Para la primera fase del estudio se contó con un censo en el cual se aplicó un cuestionario a 53 profesores adscritos, como lo dije, al Departamento de Lenguas Extranjeras. Para la segunda fase del estudio, que fue la fase cualitativa, se contó con la participación de 8 sujetos clave de los mismos profesores entrevistados para un grupo focal. Ahora pasamos a los resultados del diagnóstico, en el cual tenemos que el último grado de estudios de los profesores fue mayormente de licenciatura. Después le sigue maestría y solamente un 2% con doctorado. Tenemos ahí un 4% que está representando sin estudio, es decir, que todavía no concluyen sus estudios de licenciatura o carrera o algún diplomado afín que le permita dar clases en este departamento. La siguiente pregunta fue ¿qué tanta experiencia ellos tienen dando clases en la Universidad de Sonora? Tenemos que la mayoría de ellos están dando clases desde hace de 1 a 5 años. Después le siguen los de 5 a 10 años. Y con una minoría de los profesores que tienen menos de un año laborando en la universidad y de los que tienen más de 20 años laborando, que es solamente el 4%. A continuación, se les pidió a los profesores que describieran el tipo de contratación y categoría y nivel con el que ellos cuentan aquí en la Universidad de Sonora. Podemos observar que el 64% de los profesores son profesores, maestros de horas sueltas en calidad de determinado, es decir, que cada semestre se les renueva su contrato y varía el número de horas por el que pueden estar contratados en la universidad, el número de horas, el número de clases o de materias.
Y la categoría y el nivel, podemos ver que la mayoría de ellos, 29 de los 53 encuestados, mencionan tener la categoría de asignatura, profesor de asignatura, nivel A. El nivel A es el nivel más bajo, de salario más bajo de la Universidad de Sonora, y todos pertenecen a ella. Para subir de nivel, cabe mencionar que hay que presentar concursos principalmente por evaluación curricular, donde se nos evalúa el currículum que hemos ido acumulando durante los años, y dependiendo del puntaje iremos subiendo de nivel hasta lograr ser asignatura D. Los profesores que son asociado B, C, asociado C, son profesores de tiempo completo, no son de asignatura ni por horas. Ahora tenemos las razones de entrada a la docencia, que fue lo que motivó a los profesores a ser docentes. Aquí los docentes podrían marcar cualquiera de las opciones, si a ellos les interesaba, o eran cualquiera de las razones, las 4 que tenemos aquí: gusto por la profesión docente, gusto por la disciplina que se estudió, trayectoria familiar, o ya sea oportunidad laboral. Tenemos que la mayoría de los profesores, el 43.45%, menciona que la razón por la que ellos entraron a la profesión docente fue por el gusto que ellos tienen por esa disciplina. Después viene el gusto por la disciplina que estudió, el 26.27%, el 7.7% menciona que la trayectoria familiar, y el 20% que fue una oportunidad laboral. Aquí tenemos unos testimonios de los informantes que participaron en el grupo focal. El informante 1 dice: lo más importante es que te guste tu trabajo, que vayas con ganas, que los alumnos te vean motivado y que estás donde quieres por ellos. El informante 6 dice: en mi caso creo que el gusto está por esta labor nace el ejemplo de mi mamá, que también era docente. Y el informante 4 dice: pues debes tener vocación. To give what you have, tener el gusto es importante. Si no te gusta lo que vas a hacer, con ese amor que es necesario. En la diapositiva anterior vimos qué fue lo que lo motivó en un principio a ser docente, y en esta podemos ver una tabla que nos menciona las razones por la cual los profesores actualmente gustan o no de su profesión. ¿Por qué son docentes en la actualidad? En rojo tenemos marcado, dice gusto por la docencia, fue de las primeras menciones. Y también en verde, satisfacción en el desarrollo académico de los alumnos de una L2, lengua extranjera, segunda lengua. Podemos notar aquí que existen otras motivaciones de los profesores, por ejemplo, trato interacción con los alumnos, ser agente de cambio para la sociedad, también desarrollo profesional, que es la tercera mención en primer lugar. Sin embargo, las dos que se marcan aquí fueron las que más menciones tuvieron en las tres columnas. Continuando con las razones, aquí tenemos 3 testimonios que nos dicen por qué actualmente son profesores. El de informante 3 dice que nunca se ha arrepentido de esta decisión, que ama ser profesora y le encanta estar frente al grupo y mancharse las manos con el marcador. El informante 4 dice que ama estar con sus estudiantes, que sea con amor y pasión lo que haces y no por otra cosa. Sin vocación, dice, no hay nada. Y el informante 6 menciona: un docente sabe que esta carrera no te hará rico, pero la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta es el pago. En cuanto a la identidad, Santibáñez menciona que la identidad profesional se va formando mediante un proceso reflexivo, dinámico y temporal, y donde no solo el sujeto, sino de una colectividad con quienes se comparten experiencias de una realidad común, en la cual esa realidad es el contexto escolar. Al profesor se le cuestionó acerca de
3 factores y ellos tenían que responder sí o no. Ellos, en su mayoría, el 100% y 98% y 96% respectivamente, dijeron que sí a estas cuestiones. Dice el 100% se considera facilitador y mediador de la lengua meta, que en este caso es el inglés. El 98% dice que debe tener conocimiento sobre las teorías de los procesos que intervienen en el aula, entre ellos el proceso de aprendizaje. Y el 96% se considera crítico de su propia práctica y formula propuestas para su mejora. Es importante señalar que a los profesores se les cuestionó sobre el método de enseñanza que se utiliza en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora. El 94% menciona sí conocer el método de enseñanza y el 6% dice que no. De ese 6%, las causas de su desconocimiento fueron que no han tenido una inducción directa al enfoque de enseñanza, que nunca le han informado, o que simplemente trabajan muy pocas horas en esa institución y por lo tanto pues no se han interesado por conocer el método. Además, ellos mencionan que formalmente nunca se les ha dado una inducción para utilizar el libro, ni el método, ni la metodología. Y se le hizo a otro informante, se le hizo un poco difícil al principio porque nadie le menciona nada de cómo enseñar y solamente le dijeron aquí está el libro y vete a dar clases, lo que puede ser un factor importante al momento de la entrada del docente a la Universidad de Sonora. El conocimiento del método de enseñanza, el conocimiento del libro, del entorno en el que se va a trabajar, es importante para que el profesor Nobel tenga una seguridad en su trabajo. Además de contar con estudios de licenciatura, de maestría y doctorado, los profesores recibimos también cursos adicionales para nuestra propia capacitación como docentes en la enseñanza del inglés. El 70% de los profesores menciona que durante toda su carrera docente ha recibido 6 o más cursos, mientras que 5 cursos ha recibido solo el 7%. También el 7% ha recibido 2 cursos, etc. Gonzalo Pumares y Sánchez mencionan que la formación es permanente, tiene un carácter práctico y es fundamentalmente voluntaria. El profesor se forma cuando decide hacerlo en función de las necesidades formativas que detecta en su práctica docente, individual o colectivamente. Es decir, que la Universidad de Sonora, si no ofrece cursos de capacitación docente y el docente está dispuesto, ve una necesidad latente de formarse, él o ella buscarán por fuera o por otros medios formarse, capacitarse, seguir actualizándose para tener así un mejor desempeño en su práctica docente. Sin embargo, si el profesor no le interesa, no ve ningún error en su práctica, no hay esa disponibilidad, pues nunca habrá una formación, una capacitación más allá de lo que ya tiene. En el grupo focal, nuestros informantes nos han dicho que ellos necesitan seguir creciendo y se deben preocupar las autoridades universitarias de impartir cursos que sean favorables para ellos como profesores. Se necesita también constante preparación docente para la profesionalización del mismo académico. Es decir, que los profesores dicen necesitar y que la Universidad de Sonora tiene que gestionar esos mismos cursos para hacerlo. Para Hernández Díaz, la formación de los profesores debe ser un proceso continuo y permanente del desarrollo profesional, de planificación y de evaluación de este desarrollo, además de que debe ser un proceso en el cual se tenga una reflexión crítica de su trabajo individual
que al conjuntarse con el intercambio en el colegiado de profesores, hay que discutir sus diferentes experiencias en la docencia y esto los llevará a una capacitación o a unas propuestas de capacitación y de mejora que impacten no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Es decir, los profesores dicen necesitar capacitación para llevar a cabo su labor docente. Y para finalizar con esta presentación tenemos las conclusiones y tenemos que el 68% de la planta docente del Departamento de Lenguas Extranjeras en la Unison tiene el grado académico de licenciatura. Cabe mencionar que de los profesores encuestados fueron 53, 50 cuentan con la licenciatura en enseñanza del inglés y otros académicos cuentan con otro tipo de licenciatura, por ejemplo, una ingeniería, licenciado en derecho, etcétera. Tienen otras profesiones aparte de cursos, diplomados de capacitación para la enseñanza del inglés que los hacen acreedores al título de profesores de inglés, ¿no? De poder dar clases en el Departamento de Lenguas Extranjeras. 52% tiene de 1 a 10 años de antigüedad, es decir, la mitad de la planta docente se considera un profesor novel, un profesor nuevo, novato. De ahí que muchos mencionan que nunca se les dio una inducción al curso que iban a impartir, que nunca se les dijo qué hacer. Es una necesidad latente que tiene que haber un curso de inducción a la docencia universitaria. El 64% es un profesor determinado, es decir, que cada semestre les renuevan el contrato y el número de horas que impartirán. Como ya mencioné, el 29% de los profesores perciben un salario con categoría A, que es el más bajo de la universidad, que asciende a 316 pesos por hora, semana, mes, de acuerdo con el tabulador de la universidad. El 43% menciona haberse dedicado en un principio a la docencia porque les gusta ser maestros, les gusta ser docentes. Continuando con las conclusiones, tenemos que actualmente los docentes de la Unison, especial los de inglés, son profesores porque aún les gusta ser profesores y porque les satisface el desarrollo académico de los alumnos cuando aprenden el inglés como lengua extranjera. También el 94% dice conocer el método de enseñanza, que en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Unison es el método comunicativo. Así lo demuestran los programas que existen y los libros que se utilizan para la enseñanza. Y el 70% ha recibido 6 o más cursos de capacitación en su carrera docente. Con eso terminamos la presentación de la ponencia, no sin antes agradecerles la atención que han puesto en ella. Y en la siguiente diapositiva les dejaremos el correo electrónico en el cual se pueden comunicar para preguntas que ustedes pudieran tener acerca del estudio que estamos realizando en la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Finalmente les queremos invitar para que nos visiten en nuestra página de difusión de conocimiento, Profesónico México, en Facebook, en el cual estaremos recibiendo sus comentarios y cualquier evento de difusión de conocimiento que ustedes tengan, lo podemos promover en nuestra página. Tenemos redes de investigación vinculadas con nosotros en España y en América Latina. Muchas gracias de nuevo.